nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos a la reflexión del libro del Éxodo, capítulo 11, y estamos en la última etapa de las plagas, ¿verdad? La cual el faraón endurece su corazón por el Señor, y lo único que es solamente el proceso de cómo ellos verán la gloria de Dios y el llamado a la conversión de las mismas personas. Entonces hay veces nos volvemos a meditar cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, y realmente esta no es la forma de actuar del hombre, ¿cierto? Nosotros podríamos decir cómo el Señor es malo, porque hace que un corazón sea duro. No, porque Él quiere convertir a las personas. Y hay veces nosotros las enfermedades y todas estas cosas que suceden, podemos juzgar a Dios, pero la realidad de las cosas es de que Él tiene un proyecto mucho más misericordioso que el de nosotros. Nosotros hay veces lo vemos nomás aquí y Él ve todo el contexto. Bueno, pues en el capítulo 11, versículo 1, habla de la última plaga. No es plaga, ¿verdad? Es lo último que le sucede. Lo narra aquí este pasaje, y después el capítulo 12. Dice: todavía he de atraer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después los dejaré marchar de aquí. Cuando los deje marchar, hasta los expulsará de aquí. Habla por tanto al pueblo, y que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer su vecina objetos de plata y de oro. El Señor hizo grato el pueblo a los ojos de Egipto, y también Moisés llegó a ser un gran personaje en Egipto ante los siervos del faraón y ante el pueblo. Interesante, ¿verdad? Y le piden plata y oro y se los dan. En el pasaje dice que ellos le dan eso, y pues digo, yo no sé cuántos de nosotros damos oro y plata o dinero, ¿verdad? Moisés dijo: así dice el Señor: en la mitad de la noche yo saldré por medio de Egipto, y morirá en el país de Egipto todo primogénito después del primogénito del faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la esclava dedicada a moler, y también los primogénitos de los animales. Y así sucedió. El Señor dijo a Moisés: el faraón no los escuchará para que tengan que multiplicarse mis prodigios en el país de Egipto. Y Moisés y Aarón habían realizado todos estos prodigios ante el faraón, pero el faraón endureció el corazón del faraón y no dejó marchar a los hijos de Israel de su país. En el capítulo 12, el Señor habló a Moisés y a Aarón en el país de Egipto diciendo: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel diciendo: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para consumirlo, se unirá con su vecino más próximo hasta completar el número de personas suficientes para comer la res entera. Ha de ser un animal sin defecto, macho de 1 año, escogido entre los corderos cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de Israel lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y la untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde se va a comer. Ese día será para ustedes memorable, y lo celebrarán como fiesta del Señor, lo celebrarán como institución perpetua de generación en generación. ¿Recuerdan? Este pasaje es del libro del Jueves Santo, del libro del Éxodo, Jueves Santo, porque es la Pascua del Señor, ¿verdad? Y aquí sucede el prodigio de la liberación del pueblo. En el versículo 27 dice: este es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y preservó nuestras casas. Entonces en la noche viene el ángel exterminador
Ellos para ese entonces ya pusieron en el dintel de la casa, en el arco de la casa, la sangre del cordero. Y al verlo el ángel, él pasa de largo y en los lugares donde no es, que básicamente va a ser la de los egipcios, entonces el primogénito de cada familia morirá. Dice el versículo 30 del capítulo 12. El faraón se levantó de noche junto con todos sus servidores y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Aquella misma noche el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: levántense y salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan y den culto al Señor según su deseo. Recojan también sus ovejas, sus vacas, como habían pedido, y márchense y bendíganme también a mí. Y así lo hicieron. Los egipcios apremiaron al pueblo para que saliera rápidamente del país, pues decían: vamos a morir todos. El pueblo recogió la masa antes de que se fermentara, envolvió las artes en artesas, y cargó con ellas las espaldas. Los hijos de Israel hicieron lo que había dicho Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata y oro y vestidos. El Señor hizo grato el pueblo a los ojos de los egipcios y accedieron a sus peticiones. Así despojaron a los egipcios. Los hijos de Israel salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. Se llevaron entonces sus panes hacimos nada más, porque se acuerdan que el cordero tenía que ser quemado, lo que sobrara, que evitaran esto, porque les pide que si era muy pequeña la familia, entonces el cordero tenía que ser compartido en otra familia. En el versículo 50 dice: así lo hicieron todos los hijos de Israel, como lo había ordenado el Señor a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron aquel mismo día. El Señor sacó de Egipto a los hijos de Israel a la manera de un ejército. El Salmos 25 dice: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Hay veces vemos este misterio de Dios, ¿verdad? En esto que no podemos comprender, y a lo mejor para ustedes, para mí puede ser algo chupante, algo difícil de comprender, pero el Señor tiene sus planes que nosotros poco a poco Él nos los devela. El capítulo 19 de San Mateo dice que se le acercaron unos fariseos y le preguntaron: ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: ¿por qué entonces Moisés mandó dar un libelo de repudio y de despedirla? Un acta, pues. Él le respondió: Moisés les permitió repudiar a sus mujeres a causa de la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. Sin embargo, yo les digo: cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por fornicación, se case con otra, comete adulterio. Le dicen los discípulos: si esa es la condición del hombre con respecto a la mujer, no trae cuenta casarse. Bueno, pues a partir de esta trampa que le ponen a Jesús, pues nos da toda una enseñanza, y Jesús renueva lo que ya había hecho nuestro Padre creador en el libro del Génesis, ¿verdad? Donde la mujer se une a su esposo, dejan a sus padres y vienen a ser una sola carne, ¿verdad? Y que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre. Y ellos quieren poner esta trampa a Jesús y resultan ellos entrampados, ¿verdad? Porque Jesús dice: sí, la acta realmente es por la dureza de su corazón, pero desde el principio Dios los creó hombre y mujer y se unirán y son una sola carne. Y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Después de 2000 años puede cambiar. No, ya no va a cambiar nunca más. ¿Por qué? Porque Jesús es la plenitud de la palabra de Dios.
En Jesús encontramos todo, no necesitamos más nada. Lo único que necesitamos es seguirnos enriqueciendo y enriqueciendo con la misericordia, con el amor, con la voluntad de nuestro Señor. Y luego los discípulos dicen, no, pues si ese es el punto, pues mejor no casarse. Pues volvemos a los discípulos impetuosos, ¿verdad? Y Jesús toma esto para una enseñanza muy profunda para todos nosotros y para ellos. Dice, no todos son capaces de entender esta doctrina. ¿Oyeron? ¿Oyeron? No todos somos capaces. Hay muchas personas que somos incapaces para comprender esta doctrina y Jesús lo señala y no lo señala para hacerte sentir incapaz, simplemente para decirte una realidad. No todos somos capaces para entender, tampoco no todos somos capaces para ser mujeres, ni todos somos capaces para ser hombres, ni todos somos capaces para ser doctores, ni todos somos capaces para cuidar del campo. No todos somos capaces para ser maestros, ni tampoco todos somos capaces para ser científicos. No, porque son regalos y dones de Dios. Le respondió él. Dice, no todos son capaces para entender esta doctrina, sino aquellos a quienes se les ha concedido, ¿verdad? ¿Por qué creen que un protestante o una persona misma católica es tan necia y dice, es que los padres deberían de casarse, es que los padres hacen estos pecados de pedofilia y de abusos porque necesitan mujer los pobrecitos? Porque ¿de dónde sacó la iglesia que un pobre hombre no puede tener mujer? Pues aquí está la respuesta, señora o señor o joven, que tú no comprendes esto y tú le pides al Señor la sabiduría. Dice, en efecto, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea, privados de actividad sexual. Y lo dice, también hay eunucos que han quedado así por obra de los hombres. Sí, los que tenían por trabajadores ellos y les mutilaban, les dañaban sus órganos genitales para cuidar de sus esposas. Ellos no tenían deseos y entonces cuidaban de las mujeres, de hombres fuertes. Ellos iban a la cacería y los reyes y todas estas personas, pues a quienes tenían, no tenían mujeres cuidando mujeres, tenían estos famosos eunucos. Y dice aquí otra cosa, y los hay que se han hecho eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Quien sea capaz de entender, que entienda. Ya nuestros sacerdotes se han hecho en su libre voluntad, con la gracia de Dios, porque a Dios se le ha dado cada cosa es un regalo de Dios para el reino de los cielos. Un sacerdote, un obispo, el papa, ellos, por gracia de Dios, son eunucos tan privados de actividad sexual para el reino de los cielos. Quien sea capaz de entender, pues se entienda. Señor, dame tu espíritu, dame tu gracia para comprender este misterio. Y finalmente dice que le presentan unos niños y dice Jesús que los toma y los bendice y dice que los niños, que el reino de los cielos es como los niños. Entonces, ¿qué es lo que cómo puedo yo entender esta doctrina? Con un corazón abierto y sin morbo, inocente, puro, totalmente abierto a lo que el Señor me quiera decir. Que el Señor nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.